Bueno, bienvenidos a esta mesa de crítica que se arma en este evento que, como bien caracterizó Juan Pablo Canala, se hace siempre en el tiempo del año que en Santa Fe tiene una música festiva en el aire, el tiempo de las fiestas, ¿no? Segundo cuatrimestre para Juan Pablo es sinónimo de fiestas en el litoral y entre esas fiestas está el Argentino de Literatura. Ustedes dirán quién será Juan Pablo Canala. Juan Pablo es, entre otras muchas cosas, un profesor que enseña en la Universidad de Buenos Aires y que escribió un libro increíble, hermoso, sobre quiz, que iba a salir, siempre sacábamos los libros de la vida cartonera los 24 de agosto, pero como saben estamos en tiempos bravos para la universidad pública y en la vida cartonera, como todo el trabajo se hace de modo gratuito, y además no se podría hacer ese trabajo de la cartulina, sino editorial que se hace entre la Universidad y el CONICET, y no se podría hacer ese trabajo sin ese trabajo gratuito y sobre todo la fuerza, la potencia que le pone Iván Atowski, que se quedó con muchísimo menos personal. Entonces todos los libritos que ya están diseñados y demás están esperando ser subidos. Así que en cualquier momento el libro de Cristian, del que vamos a hablar bastante hoy, sí está subido porque es un catálogo del año pasado. El librito del que va a hablar Laura y del que va a hablar Julio todavía no, pero ya se van a subir. Así que bueno, queríamos empezar con esta aclaración. Bueno, también buenas tardes. Esta mesa reúne a 3 autores del catálogo de Vera Cartonera, como mencionó Ana. 3 autores con los que conversamos de manera sostenida desde hace ya varios años. Como siempre hacemos, evitamos leer los datos de su trayectoria para retomar solo lo que ellos decidieron mencionar en las breves autobiografías incluidas en nuestros libros de Vera. Así, en Otra Historia, Feminismos y Literatura, libro escrito junto a Nora Domínguez y María José Punte, que recordarán que estuvieron el año pasado también en esta misma mesa, libro sobre el que vamos a conversar ahora, Laura Arnés escribía estas breves notas autobiográficas. Soy porteña, doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, activista feminista e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de Género y del CONICET. Dicto seminarios de grado y posgrado en diferentes universidades y entre 2020 y 2023 fui adjunta de Teoría y Estudios Literarios Feministas en la carrera de Letras en la Universidad de Buenos Aires. Publiqué, entre otros libros, Tomar las aulas, las clases de Teoría y Estudios Literarios Feministas, Ficciones lesbianas, Literatura y afectos en la cultura argentina, Proyecto LUM, Recuperar la imaginación para cambiar la historia, y Bisexualidades feministas contra relatos desde una disidencia situada. Actualmente codirijo la historia feminista de la literatura argentina, una obra colectiva en 6 volúmenes. Bueno, esta biografía que leyó Dani hace serie con algo que pasó anoche en el Cineclub. Se presentó la película Belén. Nada, es una invitación para que vayan, ya que estamos. Bueno, por su parte, en Amores de Fierro, Julio Schwarman escribió las notas autobiográficas que le leemos a continuación. Les invitamos a escucharlas con especial atención porque explican al sesgo una actividad con la que Julio se comprometió desde nuestros inicios en Verita. Así, con ese cariño, nombra a nuestro proyecto. Queremos agradecerles públicamente todo lo que nos enseñó de modo generoso y gratuito desde 2016, que fue el año de nuestros comienzos, hasta ahora. La modificación del modo, lo van a ver en el catálogo de este año los cambios, la modificación del modo en que describimos cada colección, las discusiones sobre el tono y la extensión de nuestros textos, el diseño de nuestros libros y una larga lista de aportes con los que no los quiero abrumar, se explican en parte si uno atiende a la historia de vida que se deja entrever en estas líneas. Leo parte de las notas de Julio en este libro por salir. Elegí letras y cursé una carrera accidentada en la UBA. Cuando comencé, su sede estaba aún en la calle Viamonte. Julio me pidió que yo redujera un poco las notas. Yo les reduje, como él me dijo, pero sé que hay muchos estudiantes acá que van a encontrar un eco de sus prácticas en las prácticas de Julio.
Me gradué a pocos meses de la instalación de la dictadura de 1976 y solo volví como docente 10 años después. Tuve diversos trabajos, carga y descarga en un depósito, facturas para una compañía de seguros, tareas de oficina en la Dirección de Educación Física de un club de Villa del Parque. Desde que entré en 1968 en el Centro Editor de América Latina, seguí un tiempo en el campo editorial que alterné con el periodismo. Me familiaricé durante 25 años con el ritmo de las redacciones de diarios y revistas. Y desde luego con la enseñanza. Y algo de publicidad. En todas partes aprendí cosas. Me apasionaba dar clases y dirigí unos cuantos proyectos colectivos de investigación sin delegar nunca su diseño y fundamentación. Gané 3 cargos por concurso, perdí 2. A todos, de relato. Me despedí de la Facultad de Filosofía y Letras después de 30 años de laburo con una tardía tesis de doctorado sobre la gauchesca. Me animé, pero no del todo, para armar me alineé, pero no del todo, menos mal que había leído y estudiado antes de venir, porque si no, hubiese tenido ahí un error horrible. Me alineé, pero no del todo, para armar en 1990 un librito de relatos para chicos, cuentos del Quiquincho, que creo tuvo 3 ediciones. Antes y después escribí otros de género diferente. Y entre 1986 y 1998 hice para Segunda Mano, revista de avisos de gran venta, arrasada poco después por el tsunami digital, unas 100.000 aguafuertes anónimas. Unas 1.100. Me encantó, menos mal que había estudiado. La crisis del 2001... La reina, no del twist, como dicen los twists, sino la reina del experto. ¡Qué vergüenza! La crisis del 2001 frustró la aparición de un volumen con una selección de 50 de esas piezas que un amigo, Juan Andralis, llamó Ejercicios de Retórica. En mi trayectoria de alumno y de trabajador participé en instancias de movilización y representación. En el Centro de Estudiantes, Sindicatos de Educadores y de Prensa, Junta Departamental de la carrera. A veces fui sancionado por eso. Son condecoraciones en mi currículum. Otras, haber logrado que funcionara en la cátedra paralela encabezada por un joven Mechitril en 1966, hasta día antes del golpe de Estado de ese año, y los seminarios de Ricardo Piglia en la UBA a partir de 1990. He traducido algo, narrativa, ensayo, poesía, el trasiego de lengua, la música, la escritura son formas de la alegría. En 2024, Cristian Molina publicó en nuestro sello editorial, como decíamos antes, Becaria Dispersión, notas sobre enseñanza y estudios de otras literaturas desde Argentina. Un libro que dialoga, entre otros, con otro gran libro publicado en Vera Cartonera en 2022, Enseñar literatura española, de Germán Prosperi. En Becaria Dispersión leemos este estado de su trayectoria. Cristian Guacho Molina, Leones, 1981, es doctor en Humanidades y Artes, mención en Literatura y magíster en Literatura Argentina por la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor titular de Literatura Europea 2 en la Facultad de Humanidades y Artes, es investigador adjunto de CONICET, director del Centro de Estudios de Otras Literaturas y vicedirector del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades. Se ha desempeñado como editor en publicaciones académicas, ha sido curador del Festival Internacional de Poesía de Rosario en 2021 y coordinador general del mismo en 2022. Ha publicado el libro Relatos de Mercado, Literatura y Mercado en el Cono Sur y numerosos artículos y capítulos de libros sobre relaciones de la literatura argentina con otras literaturas. Colaboró como reseñista de literatura en diversos medios, ha escrito también los libros de ficción Blog, Luciana, Un pequeño mundo enfermo, Machos de campo, Sus bellos ojos que tanto odiaré, Poesía Molotov y La Juanita. Con Les Tres tenemos conversaciones constantes sobre cómo llegar a las destinatarias de nuestros textos a partir del tono que les conferimos. Bueno, por eso, porque estamos todos muy ansiosos para escucharlos, les vamos a dar la palabra y agradecerles a los tres. Julio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y toda la generosidad que siempre han tenido. Y bueno, esto es un soporte para
para que casi no voy a leer, pero para estar más tranquilo. Estaba pensando que al armar esta posición, estaba desglosando el título de la convocatoria y puse tono, textos, enseñanza, divulgación y conversaciones. Y resulta que funcionan como las palabras clave que cualquier escriba se ve obligado a insertar para cualquier publicación, digamos, que soporte el estigma de la indexación. De estas palabras come un monstruo que se llama buscador de textos y las vomita, devolviéndote, cuando pones alguna inquietud o alguna pregunta, una cantidad de documentos que o incluye una o varias o idealmente, y casi nunca ocurre, la interacción entre todas. Y si Dios quiere, tu propio texto en el cual incluiste las palabras clave. Entonces, es extraordinario cómo funciona este motor, porque es como que funciona a través de un árbol jerárquico de disciplinas, categorías, conceptos, relaciones, y el árbol jerárquico, que es como una especie de matriz conceptual, a la vez se puede pensar mejor si lo emblematizamos con el árbol genealógico, que es una secuencia de materno-paternidades y filiaciones que utiliza por el tema de la ramificación, esa imagen, y también por el funcionamiento taxonómico de las ciencias naturales, donde aparece toda la serie que empieza con el reino, la división en botánica, etcétera, etcétera, hasta llegar el orden, la familia, está por decir la propiedad, ¿no? El orden de familia, y termina con género y especie, aunque también hay estados intermedios como subfamilia o subgénero o subespecie. Entonces, con ese sistema ya completamente, digamos, digitalizado, funciona ese buscador. Entonces, pero todas estas palabras, y sobre todo la parte que va desembocando la enseñanza y la divulgación, parece poner énfasis en algo como un destinatario o una ulterioridad de toda esta producción, que si está dentro del gremio podría ser algo con el perfil de estudiantil o de determinado, y si no, con una nube muchísimo más vaga que sería un público X lector, que es muy difícil de definir y que está sometido a todo tipo de equívocos, ¿no? Si alcanza el tiempo y la capacidad de asociación, por lo menos deslizaré alguno. Y se me ocurrieron dos respuestas históricas a estas preguntas sobre un tono para nuestros textos, ¿no? Iba a hacer algún chiste sobre la singularidad del tono y la pluralidad del texto, no lo voy a hacer, se lo pueden imaginar, pero la primera respuesta la dio Sartre en el corazón, en el medio del siglo XX. Tengo que pensar cuando digo siglo, porque es el siglo pasado. Y yo estaba muy acostumbrado a pensar que el siglo pasado era el XIX, si no sé por qué. Entonces, o sea, en el año 47, Sartre, que venía publicando, además de todo tipo de textos filosóficos y narrativos y dramáticos, una serie de ensayos que denominó de manera muy apegada al existencialismo y hasta diría al propio Heidegger, con el cual las relaciones conflictivas eran evidentes, situación. El número 2 se llamó ¿Qué es la literatura? Y un capítulo de ¿Qué es la literatura? Se llamaba ¿Para quién escribir? Entonces ahí daba una primera respuesta inválida, que es el pensamiento de un lector universal, ¿no? Al cual se suele apelar mucho y en general es un fallido, porque ese lector no existe, y después lo va desglosando por lo menos desde la Edad Media hasta su presente, y la Edad Media ancla en el estamento clerical, puesto que solo los clérigos escribían y solo los clérigos leían, hasta allá más o menos, ¿no? Es decir, como estamento. Y entonces esa unidad chica, ese mundo pequeño, se empieza a resquebrajar con un lento proceso de modernización y laicización que produce otro tipo de escritores, escrituras y otro tipo de lecturas. Entonces, con ello
un distanciamiento respecto de un sistema imaginario de demandas y de satisfacciones, por el cual los escritores empiezan a, cuando digo los escritores se entiende que es un plural no marcado, pido disculpas porque lo nombro así, si hubiera que pedirla. Entonces, digamos, diría que dos de mis mayores grandes escritores son Santa Teresa y Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, como alguien dijo que el mejor escritor argentino es Julio Borges, ¿no? Entonces, que no es lo mismo que decir río platense en lugar de uruguayo, cosa que es de buena argentina. Entonces, lo que él percibe es que con la laicización hay una lenta convergencia ya hacia el 17-18 con una clase emergente, digamos, a partir de la disconformidad con el sistema aristocrático, que es la burguesía. Pero a la vez hay una tendencia a no ofrecerle a la burguesía, siempre hablo con Sartre, que hace muchas hipóstasis de clase y de estamento y de oficio y de escritura. No devolverle a la burguesía la imagen grata que quiere darse de sí misma y entonces empezar a crisparse en relación con ella. Pero entonces, ¿qué es lo cómo escenifica Sartre de dramaturgo esta situación? En la medida en que, digamos, eso lo podemos emblematizar en Flaubert, ¿no? Pero en la medida en que la literatura no responde a las expectativas y no quiere servir, no servian, podríamos decir, se vuelve a los ojos de la burguesía inofensiva. Por lo tanto, esa reluctancia de la literatura y de quienes escriben a servir no le da a la burguesía siempre el ni frío ni calor. No hay nada que temer. Finalmente, hacia el siglo XX y con las vanguardias que él emblematiza en su realismo, ya esa negatividad de la literatura se vuelve hacia su propia práctica, la literatura y las artes, y se crispa entonces todo así. ¿Cuál es la salida que Sartre busca para esto? No está en este ensayo, sino que sigue, que es situación del escritor en el momento que escribe, que es el año 47. Y de ahí nace la idea de engagé y de engagement, o sea, de compromiso. Es decir, superar porque el surrealismo no hacía más que ofender y provocar al público, esa era su vitalidad. Dice, ahora ya no sería necesario porque hay que ser parte de eso y avanzar en esa dirección, comprometiéndose con los intereses. Entonces, esa universalidad previa, que era utópica, ahora sería más posible, pero evidentemente es la utopía sartreana. Entonces, ahora pego un triple salto mortal, porque me voy al año 70 y a los primeros 70 en la Argentina, con el rock emergente, el rock nacional emergente, con un grupo emblemático también que fue Sui Generis, cuyo eje fue el dúo, aunque tuvo muchas incorporaciones y entradas y salidas, el dúo Charly García y Tormente. El álbum se llamó algunas anécdotas o pequeñas anécdotas sobre las instituciones, y el tema ¿para quién canto yo entonces? Que si ustedes lo piensan es ¿para quién escribir? Y tiene una serie, el tema, por un lado, bueno, yo de alguna manera soy de esa generación, ya apenas un poquito más viejo. Es un tema que siempre me produjo gran insatisfacción, siendo que además desde el punto de vista melódico y armónico me gustaba bastante. La insatisfacción tiene que ver incluso con la formulación de la pregunta, con ese desgarramiento, con esa culpa que expresa la letra, para qué canto yo entonces, si los humildes nunca me entienden, etcétera, etcétera. Y en algún momento resuelve con mucho voluntarismo y con mucho paternalismo esa disociación, diciendo que yo canto para esa gente porque también soy uno de ellos. Es curioso, esa gente de distancia, uno de ellos pretende acercar, pero no está resuelto. Y después dice, está mal decir que la canción dice, ¿no? Pero yo no me voy a poner a cantar ahora. A veces lo hago. En algún momento dice, y creo que se perdió la hoja, pero en definitiva lo tendré que decir de memoria, dice, ellos escriben las cosas, yo les pongo música y verso, algo así. Entonces,
Fíjense que es una formulación engañosa y utópica, diciendo, bueno, en realidad los autores son ustedes, no soy yo me limito a el libro, lo mío es la técnica, música y verso. Pero, evidentemente, si somos realistas y pedimos lo imposible, como decían en la Sorbona, yo estoy acá en el escenario y ustedes me están ovacionando. Quiero decir que, lo cual no me parece mal para nada, simplemente digo que esta perspectiva parece engañosa respecto a eso. Digo dos respuestas, allá lejos y acá bastante lejos también, pero un poco más cerca, para mí, no para ustedes, de las respuestas para quién escribir y de lo resbaladizo que es meterse en ese terreno y lo complejo, ¿no? En realidad, creo que es más interesante ver qué respuestas prácticas se producen que qué teorizaciones sobre cómo habría que hacer. Corte abrupto y paso a una situación de edición. Esto ocurre hace unos pocos años, donde una persona que voy a llamar persona que edita me encarga para una compilación cuyo tema voy a disimular diciendo que era sobre milonga. Todo esto para que no rastreen la persona de la cual voy a hablar. Que igual no es que sea muy conocida, pero si no sería mucho más rastreable y no quiero difamar a nadie. La persona que edita me convoca para escribir algo sobre milonga en un libro sobre milonga. Entonces, yo trabajosamente le mando el texto y yo antes de mandarlo lo reviso y lo edito. Me tomó muchísimo tiempo, me toma más tiempo, escribo rápido y edito lento. Hice algo así como 1000 correcciones y Analía no me va a dejar mentir y es testigo de que yo soy capaz de eso, lo cual porque me pareció. Entonces, una de las cosas que observé cuando leí es que la palabra milonga en ese texto de 30 páginas estaba haciendo 30 veces. Me pareció horrible, entonces dediqué todo un día a ver qué podía hacer y todo lo que pude hacer, que no es poco, fue reducirlo más o menos a la mitad. Muy bien, se lo entrego a la persona que edita y me lo devuelve a la semana y cuando veo lo que hizo veo que tiene 160 veces la palabra milonga. No solamente repuso lo que yo había sacado, sino que puso de su cosecha. Por ejemplo, donde yo ponía la décima, ella ponía como subtítulo la décima en la milonga. Donde yo ponía suburbio suburbio y humor, ella ponía suburbio y humor en la milonga. Entonces, muy bien, etc. Bueno, y todo así. No había subtítulos, entonces yo le dije, persona que edita, ¿te das cuenta que vos estás agregando, después de contar que yo los había bajado de 130 a algo así como 60, 65, que ella me aumenta, vos te das cuenta que vos estás actuando la presencia de la milonga en un libro que se llama Milonga y donde seguramente los 25 capítulos que tiene, menos el mío porque yo no soy inteligente pero soy astuto, tiene toda la palabra milonga. Percibí, voy a decir un disparate, percibí detrás del mail de respuesta una turbación, porque creo que había dado yo en el blanco, porque efectivamente es un libro que cagaba milonga por todos lados. Entonces, bueno, yo lo que padecí esa edición, voy a empezar por el final para no, me retiré, por supuesto, chao persona que edita. Entonces, porque en cierto momento me dijo, fulanito, esto que está acá, ¿lo podríamos llamar introducción? Yo le dije, no, porque es un arranque, pero no hay introducción. Bueno, me superó el trago y a las 2 semanas me dijo, ¿y esto que está acá, lo podemos llamar conclusiones? Yo digo, no, porque no concluyo. Y ahí me acordé de un gran poema de Ricardo Celarayán que se llama La Gran Salina, que es del año, tuvo varias apariciones, pero creo que la primera es del 70 y algo, casi en la época de Para quien canto yo entonces, que termina, y este poema finaliza, mejor dicho, se interrumpe, después de como 400 versos. Y me encantó la idea de que las cosas no terminen así como Massimino dice Fernández, las cosas no empiezan, o cuando empiezan tienen un aire de déjà vu, ¿no? O sea, es lo que le pasó a Dios cuando creó el mundo. Dice, esto me recuerda algo. Entonces, digo, esta idea de que el texto no empieza ni termina, me parece que es una buena forma de pensar en su circulación y en su llegada. A propósito de eso,
Me acuerdo que cuando estaba en gestación esa corriente que se dio en llamar crítica genética, que a mí mucho no me interesó, pero tuve la gran alegría de ser amigo de una de las personas que la fundó en el mundo, que fue Lida Lois, que tenía un brillo, es decir, no hacía una mera arqueología de cotejo de borradores, tenía un brillo y una sagacidad en la lectura de la transformación de los textos que era increíble. Pero uno de sus compañeros en Francia, que era Louis, habría que decir Hey, porque pero los franceses decían Louis E, yo decía así, estoy seguro, entonces los franceses son todos como nosotros argentinizamos. Entonces, hizo un trabajo que se llamó El texto no existe. ¿Y por qué? Porque lo mejor de la experiencia de la crítica genética no era ese cotejo quizá por ahí de acá sí, acá no, acá cambió, sino darse cuenta que lo que consideramos un texto completo es un accidente. Es lo que antes en el mundo de las ediciones críticas se llama última edición en vida del autor. O sea, ¿no? Cuando la lectura era una pavada, lo que importaba era ese demiurgo que escribía. Entonces, efectivamente, ¿qué quiere decir él cuando dice el texto no existe pas, se llama el trabajo? ¿Qué quiere decir? Que estamos viendo un estado de texto, uno de los estados posibles que antes fue sometido a cambios y que después habría sido sometido a cambios también. Y por lo tanto, que de alguna manera no comienza y no termina. Digamos, eso sería... ¿Cuántos móviles? Bien, pero que se trata de... 15 minutos. Bueno, entonces vamos a interrumpir, no vamos a terminar. Entonces, ya daba cuenta de esta opereta con la persona que edita. Sí, no importa. Quiero decir, no, el chiste era así. Esta persona que edita, que no la puedo abandonar, ya es un amor imposible, tenía esta obsesión. Cada vez que aparecía una palabra que le producía cosita, me decía, ¿por qué no la define? Por ejemplo, yo decía, en cierta época se interpretaba el tango como si fuera un cuplé. Me dijo, explique en nota o en el texto qué es un cuplé. Bueno, digo, en la época en que ahora haces clic y tenés la historia del cuplé. No es lo mismo que digamos, tomarse el bondi a la biblioteca donde está el enciclopedia. Todo va a cambiar. Y además donde, bueno, en general el público que lee eso, alguna noción tenía, y como digo, era, bueno, todo así. Y me hizo todo había que definir, ¿no? Es decir, yo decía, este verso está compuesto a la manera de un quiasmo, me dice, explique lo que es un quiasmo. Bueno, siento que en la propia frase, si la leías con un poquito de frescura, te dabas cuenta de lo que es ese procedimiento formal. Todo así. Y me recordó una extraordinaria propuesta de taller de Ulipo, o sea, el grupo que fundó la secta, como que fundó Raymond Queneau, que sería un día de literatura potencial, o sea, Ulipo, es un acrónimo, o sea, taller de literatura potencial. No se trata de escribir, sino generar mecanismos de escritura. Y de ahí salen todas las obras de Perec y todo lo que salen. Bueno, y lo llamó literatura definicional. En la literatura definicional vos no podés decir sí ya si no la definís. Entonces, podés no definir una preposición, un artículo, una contracción, una conclusión, pero sustantivo, adjetivo, verbo, lo tenés que definir. Entonces, el ejemplo que yo puse es que si vos querés decir, si no lo entiendo, es un compromiso porque es difícil. Es decir, yo quiero decir, vi venir un mosquito y lo espanté con la mano, tenés que decir, divisé con los ojos la aproximación de un insecto pequeño, de patas largas y apéndice succionador, y procedí a generar distancia entre él y yo, agitando la extremidad de mi miembro superior que va entre la muñeca y los dedos. Pero claro, en realidad si somos consecuentes, dedos lo debemos definir, muñeca también, etcétera, etcétera, succionador también, y por lo tanto, la literatura definicional amenaza infinito, que es lo que amenaza la persona que dice.
Entonces, por último, yo no lo voy a hacer, pero iba a hacer una serie de ejemplos de incipits, o sea, de comienzos literarios y de finales literarios. Lo quitimos por completo, simplemente digo que era, por ejemplo, La Mayor, que era El desierto de Sal, ¿no? El desierto de los tártaros de Buzzati, Las Caballeras Salvajes de Faulkner, y para mostrar cómo los inicios no son introducciones, ¿no? Sino otra cosa. Entonces, pero sí me quiero detener en una sola cosa, y es lo último que voy a decir, quizás me suma 2 o 3 minutos. Me voy a detener ahora sí en un tango. El tango se llama El Ciruja, y es un tango cuyo compositor y cuyos letristas no son conocidos. El letrista en particular, del que me voy a ocupar ahora, se llama Alfredo Marino, no como Alberto Marino, que fue un gran cantor de los años 40 y 50. Este es Alfredo Marino y su producción está ubicada en los 20 y los 30. El tango es del año 28 y se llama El Ciruja. Ahora bien, si nosotros decimos, ustedes saben que en Internet, en Wikipedia, una secta se apropió del sector cinematográfico de Wikipedia, y las bases de esa secta son 2 o 3 principios. El primero es, toda película que se estrena debe ser objeto de entrada a Wikipedia. Y segundo, toda película consiste en su argumento, sea lo que fuere. Esta gente ignora, por ejemplo, lo que es una elipsis, por lo tanto sus argumentos suelen ser más largos que las películas. Entonces, es como si en música vos dijeras, la música es una mezcla, una combinación de sonidos y silencios, y dentro del silencio no lo voy a tratar, porque entonces, claro, no queda el ritmo y tampoco queda la música. Entonces, en estas entradas de Wikipedia, uno ve interminables argumentos donde no hay ninguna elipsis. Entonces, algo que en la película no se ve nunca, ellos lo cuentan. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona el Ciruja? El Ciruja es un modelo, lo menciona Idea Vilariño, si no me equivoco, en un librito sobre tango que escribió, es de los mejores que han escrito, porque tenía formación tanto en la poesía como en la música. Un ejemplo de uso del lunfardo, pero muy intenso. En general, el tango incurre en el lunfardo, a veces sí, a veces no es obligatorio. Y Borges ha despreciado mucho el uso que hace el tango del lunfardo, y a veces el propio Abel también. Entonces, este tango goza del lunfardo, que está muy bien logrado. Es el que empieza diciendo, como con bronce con rabo con costado, los pasos han caminado derecho para etc. El tango, si somos como la secta de Wikipedia, decimos, este tango es la historia de un cuchillero que en esa época se llamaba Ciruja, que además era ladrón, que se enamoró de una chica que se mantenía anacrónicamente reciclando residuos en la quema de Buenos Aires. Pero esta chica, a la vez, más que amarlo a él, estaba vinculada con un proxeneta, y el dinero que obtenía de este cuchillero, más el de otras personas, se lo daba a este señor. Cuando se enteró el cuchillero, entró en duelo criollo con el otro, lo mató, y lo metieron en la cárcel, y cuando salió, volvió a la gasolina, vamos a decir, para su bullying, y se le encontró, y no encontró a nadie. Ahora, eso no es el tango. El tango empieza donde termina la historia. El tipo sale de la cárcel, como un rejunando, ¿verdad? Sus pasos se han caminado derecho para la Raval, lo vi el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bullicito. Qué pena que rimó diminutivo con diminutivo, es la única caída del tango, que era su único ideal. Recordaba aquellas horas de garufa donde minga de laburo se pasaba, estas pungas al polillo escolaseaba. Cuando lo vi en la maestría de latinoamericana, estaban todos que tenía jamaiquinos, los chilenos medio por los de Valparaíso tienen bastante lunfardo, pero bueno, colombianos, incluso había un dominicano, bueno, estaban empajados, y yo tenía que traducirlo como si fuera que es otra lengua, no un dialecto, ni una jerga. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la dialéctica, dificultad, facilidad, el tema para nuestros textos, no debe ser ignorada, pero es engañosa. Y ahora doy los títulos de los ejemplos que iba a mencionar, que era el llamado góngora oscuro, el góngora claro o el góngora blanco, que el desastre que instituyó, entre otros, en el Pelayo, y que desbarataron Lorca y sus amigos de 27, y sobre el Martí de los versos sencillos,
y el Martí de los versos libres. Es increíble cómo la falta de sencillez que tiene la transparencia de los versos sencillos por su enorme complejidad constructiva y de repente el acceso interesante que tenemos hacia los versos libres que no tienen el imán de la redondilla y de la rima fácil. Eso es todo. Bueno, no, yo le queríamos agradecer a Vera sobre todo la posibilidad de poder reflexionar. Ahora les voy a explicar de qué va el libro un poco, pero nos dio la posibilidad de reflexionar sobre nuestra práctica, porque yo soy una de las directoras de la historia feminista de la literatura argentina, que voy a contar muy brevemente de qué se trata ahora, pero es una serie, una colección de libros, son 6 tomos que venimos haciendo más o menos desde el año 2018. Y lo cierto es que cuando uno se embala en un proyecto de estas características, muchas veces no puede pensar en lo que está haciendo. Una trata de pensar, una trata de detenerse, una trata de evitar, pero las situaciones a veces, te van llevando. Y este fue para nosotras el respiro, el momento que dijimos, es ahora pensar sobre lo que hicimos, es pensar ahora cómo lo terminamos. Muy breve, la historia feminista son 6 tomos. A propósito, no tienen fechas y salieron en desorden si pensamos a la historia de modo cronológico, ¿sí? E incluye un glosario de conceptos, que después voy a hablar un poquito sobre eso. Las tapas de los libros también fueron elegidas por nosotras y decidimos que fuesen obras de Mónica Millán, que es una artista plástica misionera y que suele trabajar, trabaja mucho con técnicas como el bordado, pero además suele trabajar mucho en el cruce con la literatura argentina. Estos son así, no les voy a mostrar por ahora lo que son los índices, y vamos a dejar, estas somos nosotras. Lo que les quiero mostrar es que es un proyecto que, si bien tiene 3 directoras, es un proyecto que está pensado de forma colectiva e intergeneracional. Cada tomo tiene 2 o 3 coordinadoras, somos 3 las directoras, y cada tomo está escrito, por muchos colaboradores y colaboradoras, algunos argentinos y otras no. Esto, ¿para qué pensamos la historia? Porque esa es la primera pregunta que nos tuvimos que hacer cuando pensamos el libro para Vera. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Y en principio lo que queríamos era crear un texto que pudiese circular en ámbitos académicos, en la universidad, pero también lo pensamos para docentes de literatura en la secundaria. No sé si lo logramos realmente, creo que ahí hubo una falla de tono. Pero justamente una de las dificultades es trabajar con muchas personas. Yo soy la editora del terror, ¿no? Las otras directoras me odian cada vez que llegan los textos. Soy la primera persona que edita. Después está la editora de la editorial, que es otro tipo de edición. Sí, claro. Pero yo soy la que saca las palabras como introducción o conclusión y la que en realidad quiere acortar todo. O sea, si fuese por mí no tendrían 900 páginas cada tomo. Pero bueno, es lo que es. Una historia feminista de la literatura argentina. Audre Lorde decía que no se puede tirar abajo la casa del amo con las palabras del amo. ¿Cómo hacemos? Yo por lo menos soy la generación de las que más que crítica soy profesional, ¿no? De la crítica. Como fui formada, estábamos hablando con Julio hace un rato sobre cómo es el proceso de hacer un doctorado. Yo soy de las que
hizo la carrera, hizo el doctorado, entró a CONICET, investigó en CONICET, punto. ¿Cómo hago crítica? Para CONICET. Y esa es la realidad de muchas de las personas que escriben en los tomos. Pedirles que se salgan del tono que nos pide nuestro trabajo, y ni siquiera decirlo académico, no, nuestro trabajo es muy, muy difícil. Y entonces yo siento que efectivamente estamos en un momento donde hay una suerte de cortocircuito entre cómo escribimos y quiénes queremos que lea. Porque es cierto que un texto, yo creo que hay un texto, siempre hay un lector o una lectora imaginaria para el texto que hacemos, ¿no? Y a veces eso importa más y a veces eso importa menos. En el caso del primer tomo que salió, que es este, yo soy una de las coordinadoras, además de una de las directoras. Este es el tomo que yo coordiné junto con la otra directora, y este es un tema que nos incomodaba mucho. Recibíamos artículos que eran artículos de lo que nosotros llamamos papers, donde no había humor, no había cercanía con quien leía, no había ningún tipo de juego, ¿no? Más seductor, digamos. Y entonces lo que decidimos fue incorporar lo que nosotras llamamos intervenciones, que podrían haber sido llamadas interrupciones también, ¿no? Son pequeños textitos con los que pensamos que tal vez era más fácil trabajar. Textos que se pueden llevar al aula, un poco. Textos que tienen una idea que le pueden permitir a otra persona desarrollarla, no que empiezan y terminan, que es un poco la lógica del paper, empezar a terminar y justificarlo todo en el medio. Vienen aburridos, si me preguntan. Pero bueno. ¿Cómo? Eso por un lado. Por otro lado, claramente con ese título, no sé cuántos saben de historias de la literatura, pero nos posicionamos, nos ubicamos así, como acabo de hacer, en el lugar más incómodo. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué le pusimos historia de la literatura? Era todo problemático. Era problemático, no voy a hablar de historia, Julio acá. Así que eso contó. Pero digo, voy a hablar de los feminismos, que es el lugar donde yo me ubico más cómodamente. No, para los feminismos, la historia y la nación son dos de los lugares más incómodos. Son los lugares donde nunca estamos, ¿no? Y elegimos ponerle ese título, pero no nos miramos, pero ¿qué somos? ¿Pero por qué lo hicimos? Pensando en Vera dijimos, lo hicimos para ubicarnos en un lugar, para intentar poder ser legibles, ¿no? Poder ser incorporadas en una currícula de lectura, para poder entrar en cierta zona del mercado, ¿no? de cierta manera. Y justamente una de las cosas que estamos todo el tiempo tratando de discutir en los tomos es ¿cuál historia? ¿Qué es la historia? Tanto la literatura, la historia de la literatura, como la historia nacional. Porque además, digamos, lo que nosotros teníamos que incorporar era de alguna forma la relación que se produce entre literatura, digamos, y movimiento feminista, movimiento de mujeres. Porque ese fue como nuestro posicionamiento. Vamos a decir, es una historia feminista, ¿por qué? Porque leemos con perspectivas feministas, por un lado. Por otro lado, mucha gente nos decía, ¿pero qué quieren hacer? ¿Recuperar esas lecturas que no entraron al canon? ¿No? ¿Recuperar nombres? Es una suerte de contrahistoria de la literatura. Y no era nuestra voluntad tampoco. Pero es cierto que cuando una lee una perspectiva feminista, de algún modo hay nombres que tiene que volver a traer. O ni siquiera volver a traer, digamos, ¿no? Y por otro lado, no podés evitar esa historia de los cuerpos disidentes que irrumpen, ¿no? Que interrumpen, que aparecen a destiempo en la historia nacional y que son los que buscábamos de alguna forma leer.
Y acá aparece otro de los grandes problemas de tono de quienes hacemos crítica literaria feminista, y es cómo traemos esos cuerpos al análisis literario sin ser, como decía Josefina Ludmer, tautológicas, sin hacer sociología con la literatura. Entonces, ¿cómo logramos esa relación, la relación más vieja de la literatura, entre vida y texto, entre vida y literatura, pero sin caer en los lugares comunes, pero al mismo tiempo pudiendo armar nuevas series sobre la literatura, ¿no? Y que esas series también estuvieran muy marcadas por los contextos. Hay series que pudimos pensar en contexto. Y esto tiene que ver con el tono también de nuestros volúmenes, ¿no? Cuando sale este tomo, por ejemplo, sale color verde, y está haciendo referencia a la lucha que estaba atravesando la Argentina en ese momento, que tenía que ver con el acceso legal, seguro y gratuito al aborto. Entonces dijimos, pensemos qué pasa en la relación aborto y literatura. Y que nos dimos cuenta que nadie lo había leído. Y entonces alguien dijo, bueno, yo lo intento. Esto nos pasó mucho, yo lo intento y me sale como me sale. Entonces en este tomo hay un primer acercamiento, una posible lectura de diferentes apariciones de problemáticas relativas al aborto como problema literario, digamos. ¿Qué nos pasa? A medida que avanzamos en la escritura de la historia, nos damos cuenta que ese artículo se había quedado muy corto, que había mucho más y ni siquiera nosotras sabíamos, ¿no? Bueno, estos problemas aparecen en la literatura y son problemas, digamos, que se leen tanto a nivel de los textos como a nivel de tema, quiero decir, como a nivel de tono también que van adquiriendo los diferentes tomos. Y justamente por eso también decidimos ese último tomo, que es un glosario. Porque este es un paso posterior a la escritura de la historia, es muy incipiente ahora como lo teníamos del estado en el que está, y lo presentamos como una búsqueda, es casi una síntesis de lo que quisimos hacer con el resto de los tomos, ¿no? Buscar esos conceptos, esas conceptualizaciones, esos términos que nosotras pensamos que la historia de la literatura le puede brindar a la crítica literaria para leer otras series, otros textos que tal vez no están en los volúmenes, ¿no? ¿Cómo estoy? Bien. ¿Cuánto estoy bien? Ah, 7 minutos. Tuvimos no hay problema. Bueno, yo creo lo que después escribiendo también el libro para Vera y pensándolo con relación a la presentación que hizo Alejandra Laera de uno de los tomos, nos dimos cuenta que había palabras que aparecían mucho. Por ejemplo, revolución, ¿no? Pero les pongo así. Bien, no, bien. Revuelta, dice la primero. Revolución, dice el segundo. Resistencias, dice el tercero. Bueno, el cuarto, no. Pero el cuarto lo cambiaron, ese no es el título con el que va a salir. Pero bueno, es un problema que atraviesa a todos los volúmenes y que no nos habíamos tenido a pensar. Nos dimos cuenta escribiendo el artículo para Vera. Entonces, en ese libro también van a encontrar, si ven el libro, son nuestras ideas con respecto a estos tres términos y cómo se pueden pensar con relación a el cruce entre feminismos y literatura argentina. Porque no es tan fácil decir la literatura es la revolución, esa cosa que aprendíamos en teoría. Así que bueno, lo dejo acá y después me hacen preguntas si
Gracias por la invitación, chicas. Fue una alegría para mí la posibilidad de venir a hablar. Yo soy el típico estudiante de letras, traje un papelito escrito, lo voy a leer porque si no puedo terminar en cualquier lado. Tampoco cumplí demasiado con la idea, así que lo voy a trabajar mucho en función de lo que el texto de Vera me permitió pensar en algunas direcciones, sobre todo en la cuestión del tono, ligado a la perspectiva del libro. Hay un libro al que le debo muchas de las reflexiones sobre lo que escribo y sobre cómo leo hoy. Se trata de Filosofía de la Imaginación de Manuel Cocha. Allí trabaja sobre el pensamiento de Averroes, que fue conocido como el Commentator, ya que comentó extensamente la obra de Aristóteles. Cocha plantea algo que chisporrotea con intensidad entre mis ideas y patetismos corporales cada vez que lo recuerdo o vuelvo a leer ese texto monumental. Que el comentario contrae los tiempos culturales, haciendo posible que Virgilio y Dante coexistan, Cocha y Averroes también, y a su vez permite desde la revolución del libro la convivencia de escrituras en una misma página, es decir, la actualización presente de un pasado que proyecta el futuro. El comentario, en definitiva, no tanto como género, sino como práctica de lectoescritura, es un vehículo de la cultura a través de los tiempos, ya que no solo permite la transferencia, sino también transformaciones. Ni ensayo, ni artículo, ni paper, el comentario, incluso al pasar sobre el margen de un libro, es una nota de lectura sobre un texto, concentrado y abriendo interrogantes, sentidos y sensitivo que cualquier artefacto verbal presenta. En esta dirección, cuando Analía me propone escribir un libro para un público que no sea exclusivamente académico, sino que también se pueda leer en otros espacios, sentí el alivio y la felicidad de poder hacer lo que quería. Exhibir mis notas o comentarios ante una serie de textos y problemas con los que veníamos enfrentándonos y estimulándonos desde hacía tiempo. No quería terminar en la centralidad y el prestigio que posee el ensayo en la tradición argentina en general y en la rosarina en particular, más allá de que cierto tono ensayístico pueda aparecer en ese libro, puesto que, enmarcado en la tradición de Montaigne, la situalidad, en tanto encarnación de un cuerpo, supone también una escritura de sí mismo, de soi-même. Pero si el ensayo produce una errancia en torno de la verdad, el comentario tiene pretensiones más modestas. Contar una lectura, entablar un diálogo entre textos, o entre un autor, un lector y un texto, nada más. Y además, el comentario en la nota reproduce lo que cualquier lector hace mientras lee. Toma apuntes, reflexiona, piensa algo e interactúa con lo leído. Además, tampoco me interesaba un artículo o un paper, no menos, tampoco, ligado a las ocupaciones académicas exclusivamente y al ritmo laboral. Diríamos que si en estos textos, los académicos, como el paper del que hablaba Laura hace un ratito, las notas al pie de página dan cuenta de derivas y lecturas, en este librito son estas notas las que se ponen en primer plano, ausentando el texto principal con grandes aportes e ideas originalísimas y novísimas sobre un problema. Lo cierto es que esta metodología de lectoescritura fue un modo liberador de las exigencias consagradas del género no tan menor del ensayo y de la pretensión moderna de novedad del trabajo académico. Por eso quise concentrarme en presentarlas sobre una serie de artículos, libros, que veníamos discutiendo en el CEOL. Yo me pongo a bailar, no tengo ningún problema, en diversos workshops. Básicamente exhibir esas lecturas respecto de qué significa enseñar y estudiar otras literaturas desde acá, anotando comentarios y preguntas que no pretendían clausurar ni saturar ningún sentido, sino a veces abismarlo, contradecirlo, etc. Y eso, bueno, el punto 2 de esto es que lo hice bajo la idea de dispersión, son notas dispersas, ¿no? Hace algunos años Franklin Gracia publicó un libro que se titulaba Estéticas de la Dispersión, y señalaba que en el mundo del capitalismo tardío, esa palabra, la dispersión, era la lógica de la experiencia social.
Decía relaciones lábiles, precariedad existencial, imprevisibilidad, y que se definía como un tipo de subjetividad caracterizada por el desborde, la saturación y la incertidumbre. Hello. La sensación de que nuestra vida se ramifica en infinitas diferencias. Ingracia pensaba que esa lógica era impulsada por el mercado. Es posible que en la actualidad el capitalismo, como lo piensan Chapelo y Boltanski, haya absorbido la lógica de la heterogeneidad, contrapuesta a la homogeneidad que Adorno y Horkheimer leían a mediados del siglo XX como un imperativo iluminista, nazi y mercado técnico. Pero la dispersión en todo caso fue la que obligó a dicha mutación del capital. Esto no quiere decir, entonces, per se, que la dispersión como experiencia, práctica vital o cultural sea capitalista o mercadotécnica. Al contrario, la dispersión es el tono que elijo para divertirme mientras leo y escribo. 3. De hecho, cuando leo libros como los de Facundo Sachse, Disidencias sexuales, un sistema geoplanetario de discursos sexo-subversivos anales contravitales, entiendo que allí está en acto la idea de un artefacto lector hecho de notas sobre un archivo queer planetario, donde se leen relaciones pero permeadas por la interrupción, con un corte, un desvío, otra vez la palabra interrupción, ¿no? Hacia aquello que no nos pusimos de acuerdo, que no se podía leer o ver. Ahora bien, la interrupción, con Q esta, ¿no? Es también metódica, viene de Valflores, bueno, no me voy a meter ahí. Es también metódica. La escritura se organiza en capítulos diferentes, articulados por narraciones vitales, con comentarios sobre películas, series, libros o momentos culturales, donde lo que prima es la exhibición del archivo de sentimientos queer como si fueran comentarios que actualizan un saber y trastocan otro. Pero ese modo de interrupción, entiendo, pertenece a una loquería queer que ha hecho del comentario y la nota de lectura edicionada una operación contemporánea intensa en la literatura argentina contemporánea. Pienso en el libro Suturas de Daniel Link, por ejemplo, donde cada capítulo despliega un, por lo general, breve comentario sobre lo leído o mirado. O también en un libro como Blackout de María Moreno, donde los fragmentos funcionan como notas de un pasado que regresa en la narración. O incluso más atrás, en La condensa sangrienta de Alejandra Pizarnik, donde la reseña del libro de Valentín Penrose se convierte en pinturas que funcionan como pequeños poemas en prosa dispersos sobre la vida de la condesa Bathory. Entiendo que la dispersión de comentarios, notas y relatos son hoy ya la emergencia de unas prácticas minorizadas en el pasado. De ahí su frescura, pero también su historia. Este método de un loquerío queer funcionó, entiendo, como un punto de apoyo para la escritura y el contacto con otros de estas notas dispersas del libro que la hermosa Vera Cartonera me pidió. 4. Acá ya empieza a desbarrancar. Otra vez, acá dispersamos. Cuando la editorial Sur publica una versión de Wuthering Heights de Emily Brontë en 1938, Victoria Campo escribe el prólogo titulado Terra Incógnita. Victoria asegura allí que el término Heights del título no tiene un equivalente preciso en nuestra lengua, que remite a un paisaje específico de Inglaterra, cuya singularidad es intransferible. Por eso es incógnita la tierra donde Catherine Heathcliff y luego Cathy Hareton son narrados por la sirvienta Nelly, a pedido del extranjero Lockwood, que llega congelado como un fantasma por la borrasca fría del invierno a la granja de los tordos. La palabra que suele emplearse en la traducción es cumbres. Tal vez colina se acercaría a Heights, pero es demasiado genérico para comprender lo que ese paisaje y espacio tiene de singular. Victoria Campo asegura, casi al pasar, que ese paisaje es tan intransferible como cuando nosotros o una de nosotros decimos o escribimos llanura. Existen llanuras en otros lugares del mundo, pero no se corresponden con lo que eso implica para nosotros como tradición y paisaje. Allí se sueña con la infinita extensión, como decía Mansilla. Algo similar ocurre con Heights, son la llanura de Brontë. Es interesante cómo Ocampo abisma la traducción tradicional del título Cumbre Borrascosas desde su mirada encarnada en el sur. En esa aclaración sobre lo intraducible además nos coloca ante la experiencia de una otredad frente a otra. La llanura frente a las Heights, las hermanas Ocampo frente a las hermanas Brontë, la tradición gótica inglesa en relación con el gusto de sus contemporáneos por el fantástico. Eso que sucede es la mejor manera de visualizar una de las tantas cuestiones que ocurren cuando leemos otras literaturas desde acá.
No tanto porque la traducción sea el centro del problema en este caso, aunque desde nuestra perspectiva la traducción como práctica y como posibilidad de lectura de otras literaturas sea central en la enseñanza e investigación en Argentina, sino porque lo que Victorio Campo hace allí es poner en contacto dos otredades culturales que forman un nosotres comunitario donde se relacionan para abismarse. De allí lo incógnito de esa terra, que no son solo los haiks de Brontë, sino también la llanura do campo. Y en algún punto creo que todo texto nos pone frente a un otro y hay una forma de contacto ahí que nos abisma, y eso es parte de la circulación. Es muy difícil, en ese sentido, pensar cómo escribir para ese otro, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza al otro, o a los otros, o a los otros, es que es prácticamente indefinible, ¿no? Entonces, bueno, eso es difícil. Pero hay más. Cuando Victorio Campo trata de hacernos comprender lo difícil de ese contacto y puente lingüístico en el título de una obra emblemática para nuestra cultura, invierte los modos cognoscibles de los colonizadores europeos cuando apenas llegaron a América. Es un lugar común de los cronistas novomundanos tratar de traducir lo desconocido de esas tierras de América con imágenes, términos o hasta conceptos provenientes de la tradición europea. Por eso dirán que América es el paraíso terrenal. Ocampo, usando la misma técnica de la analogía, invierte el poder colonizador. Las haiks del Brontë son nuestra llanura. Una reflexión sobre esa desestabilización de los dispositivos coloniales no deja de estar presente casi nunca en los estudios de otras literaturas y culturas desde nuestro sur del planeta. Y de eso también da cuenta el libro que me permitió escribir Vera Cartonera, a partir de notas y comentarios dispersos allí sobre cómo leen e investigan otras literaturas. María Teresa Gramuglio, Adolfo Prieto, Magdalena Cámpora, Facu Sachs, Germán Prosperi, Álvaro Fernández Bravo, Honora Catelli, entre otras, como referencias insoslayables encarnados en el locus rosarino desde donde escribo y desde donde adquiero cierto tono y leo también la literatura en el sur del planeta. Desde que empecé a trabajar con las ficciones sadianas, otra digresión. Desde que empecé a trabajar con las ficciones sadianas en la literatura argentina, me topé con un libro que es una referencia dentro del imaginario sádico sureño. El Divino Marqués, misterio dramático sobre el espantoso siglo de Sade del prolífico, según Borges, doctor Arturo Capdevila. En este momento me encuentro en plena mudanza de un departamento a otro por la insostenible precariedad que la vida de inquilino me depara en tiempos de libertad solo prometida. Con un sueldo casi por el piso y un alquiler que aumenta desproporcionadamente, no me quedó otra opción que hacerlo. Toda mudanza tiene momentos de hallazgo de las pérdidas, y esta vez fue otro libro de Arturo Capdevila, Los Románticos, Espectros, Fantasmas y Muñecos del Romanticismo, del 28, el otro es del 30, relacionado además directamente con el otro. Un libro que me había costado mucho conseguir, que busqué por todas las librerías de saldo en Buenos Aires, que encargué por Mercado Libre a precio irrisorio, y del que me cancelaron la venta hasta que finalmente pude tenerlo en mis manos. Pero como el desorden de los libros prima muchas veces, en algún momento se me perdió y pasó de la Biblioteca de Literatura Argentina a la de Literaturas Europeas. De ahí que nunca más lo encontré, hasta hace 3 días. Si traigo a colación estos libros de Capdevila es porque ambos, con una corta diferencia de 2 años, son los primeros sobre Sade exclusivamente en la literatura argentina. El Divino Marqués es una obra teatral sobre la vida de Sade. El segundo es una lectura de Sade como autor romántico relacionado hasta con el Werther de Goethe. Me salté una hoja. Aunados o articulados todos por el motivo de la pasión. Parecen datos sonsos, pero están relacionados en el venir de lo sadiano en nuestro país, porque casi todas las ficciones sadianas leerán a posteriori, probablemente sin conocer los textos de Capdevila, a libros emblemáticos del romanticismo argentino como sádicos. Las aventuras de la Chinairo, o El niño proletario, o Moreira, de César Aira, o de los Ferlópez, por ejemplo. Sin leer a Arturo, de la misma manera que Capdevila confiesa no haber leído la obra de Sade porque le resulta insoportable, y se concentró solamente en su crítica y reseñas biográficas para escribir ambos textos. Ahora bien, según Javier Barreiro, en un capítulo específico sobre la recepción de Sade en el mercado español, el texto de Capdevila, que publicará en edición bonaerense de la SIAP, es una de las primeras biografías españolas, una biografía dramática, que será conocida en España. Se refiere a la obra teatral del Divino Marqués.
en el momento de publicación del libro de Capdeville en las Pampas porteñas a nivel europeo y en España, pero también en todo el mercado en español, hay un interés más por la vida de Sade, por el mito Sade, que por su obra. Y de hecho, no solo es una de las primeras biografías argentinas, sino, según Barreira, las primeras traducciones al español de muchos de los libros de Sade se dan antes en América Latina que en Europa. Sade desembarca primero en el español de Latinoamérica que en el de España, y esa es su circulación. Y el Divino Marqués, así como los románticos de Arturo Capdevila, son parte de ese circuito internacional desafiado desde la periferia de la lengua española. No fue un error de catalogación lo que la mudanza había hecho con el libro al pasar de una biblioteca a otra, no. Había desafiado el esquematismo clasificatorio del poder cultural en el que queríamos inscribirlo, como generalmente ocurre con el estudio y la lectura de otras literaturas desde acá. De alguna manera, ese también es el tono del que da cuenta el libro Precaria Dispersión. Lo más destacado, otra locura, lo más destacado y conocido de Swift son sus viajes de Gulliver, que se publican en 1726 y sufrieron una modificación en 1735. Aunque también había publicado panfletos escandalosos que provocaron en el ojo de la reina Anne, o poemas dentro de los cuales se encuentra el proyecto del Mar Sur, donde critica despiadadamente el naciente capitalismo financiero que provocaba permanentes crisis de deudas o especulativas con papelitos vaporosos que eran solo fraude frente al sistema tradicional del dinero. Swift nació en Dublín, era irlandés, aunque de padres ingleses, pero vivió mucha parte de su vida en los entramados parlamentarios y eclesiásticos de Inglaterra. Nos olvidamos muchas veces de que su perspectiva, sin embargo, es la del colonizado dentro de la colonia, como también olvidamos que Europa tiene colonias dentro de sus enclaves territoriales próximos. Nos olvidamos de que existe esa otra Europa, embelesados con la idea de Europa, para emplear el término de Steiner. Ahora bien, fue Gulliver quien, en sus viajes por remotas y lejanas tierras, volvió convertido en un Wings, encontrando lo propio como ajeno, explorando la otredad reversible de las culturas, donde el Yahoo se convierte en una bestia a pesar de ser similar o una copia del humano. Con esa mirada invertida, abismada en la otredad, Gulliver termina loco, desencajado, tratando de hallarse donde no se encuentra. Harold Bloom asegura que Swift es y no es Gulliver. De alguna manera, el devenir de su personaje no deja de hacerme pensar hasta qué punto quienes entramos en contacto en una lectura o enseñando literatura, otra literatura o investigándola como Victoria o Arturo, no terminamos abismados en lo incógnito, sobre todo cuando nuestra mirada es periférica, precaria y desde la perspectiva del colonizado que siempre, aunque con sus tretas del débil, viene a por lo menos cuestionar los duros esquematismos del poder cultural. Estas asunciones propuso poner en el libro comentarios y notas no solo sobre estudios de otras literaturas, sino también sobre los planes de estudios en donde se enseñan esas otras literaturas en Argentina, vivencias personales. Aparecen al menos mis tres grandes relatos de mis clases con María Isabel Frutero, una maestra profesora del pueblo, un pueblo de la provincia de Córdoba, en Leones, que no sabía ningún idioma y que enseñaba literatura extranjera, y que, digamos, como digo en el libro, aprendí el Quijote escuchando el resumen de María Isabel del Quijote, ¿no? Y me gustó más el resumen que el libro. Y después, también por supuesto, las clases de María Teresa Gramuglia, en donde decía que no sabía nada de ruso, pero enseñaba literatura rusa. Y también enseñaba literatura alemana sin saber alemán, y a veces hacía caras de sorpresa y de emoticón cuando tenía que pronunciar alguna palabra en alemán, y decía, no estoy segura de que se pronuncie así. O también en las clases de Sonia Guevara, que era al revés, una especialista en literatura francesa y en lengua francesa, era profesora de francés, ¿no? Bueno, todos esos relatos se van aunando con cierto análisis de los planes de estudios en el texto
y con artículos que entraban en esta dispersión de la lectura, entramando relaciones no siempre lineales y no siempre consecuentes, sino muchas veces contradictorias. Es que en el discurso de la interrupción la necesidad de abismar posiciones encontradas a veces se vuelve central. Unidas a la dispersión, las notas del librito fueron un modo de compartir lecturas sobre estas obsesiones e intereses para encontrarnos, o no tanto, con otros, otras, de igual manera que los comentarios y notas se encontraban entre ellos en el interior del libro. Quise hacer un texto amable, sin notas al pie, o en todo caso que las notas a pie sean el libro, como he dicho, y por otro lado con una narración que diera lugar a que les lectores puedan interrogarse más que encontrar respuestas. Ese fue mi modo de intentar salir de la encrucijada de escribir solo para les especialistas. Probablemente haya perdido la batalla, como en esto que acabo de leer ahora, pero no importa. Como Gulliver, lo importante es haber viajado y terminar transformado con esa experiencia. Y con el librito que me hizo escribir Analía, eso pasó. Bueno, les damos la palabra a ustedes ahora. Mientras tanto les digo que podrán imaginar las conversaciones que fuimos teniendo con cada uno, lo que aprendimos con Dani de cada uno. Y cuando hablaba al principio de todo lo que se transforma Vera este año, gracias a Julio, cuando Julio dio esa clase magistral que nos dio, bueno, si les interesa la edición o que tienen alguna curiosidad sobre la edición, podrán imaginarse la cantidad de cosas que intentamos aprender de lo que él nos enseñó. No sé si pudimos con todo, pero bueno, ni vamos. Una de las cosas que más nos marcaron en esta conversación, que los atraviesa a todos, fue cuando hicimos con Ivana, sobre todo organizamos una jornada para los autores que estaban escribiendo en Vera. Y entonces teníamos la fantasía de Julio habló de la dialéctica engañosa entre la dificultad y la facilidad y esos ejemplos maravillosos, y nosotros teníamos la fantasía de llegar a los no lectores. Estábamos con eso el año pasado. Y bueno, cuando le muestro los power a Julio, bueno, imagínense una clase como la de recién, pero en privado. Está buenísimo, porque está menos expuesta. Pero ahí me di cuenta que había dicho que todas cosas que estaban mal, digamos. Estábamos pensando mal con Iván. O al menos no estábamos enfocadas. Súper interesante. Y con Cristian es muy interesante el libro de Cristian, ya está circulando lo que genera. No lo sabemos tampoco. Porque va pasando que gente que enseña literatura, que enseña otras literaturas, se sorprende con que se creara esa categoría desde acá. Y bueno, algunos no sé si ya te empezaron a escribir, pero hay mucha gente de Córdoba muy interesada con lo que estabas haciendo. Y los tomos de Laura, como fuimos enseñando en teoría en estas últimas clases, bueno, el año pasado trabajamos con Tomar las Aulas, que tal vez un poco nos pueda contar alguna otra cosita, Laura, porque tal vez con Tomar las Aulas sí te guste más el tono, porque ahí creo que está logrado todo lo que le cuestionás en la historia feminista. Porque, bueno, para los que no saben, Tomar las Aulas, yo imaginaba cuando vos hablabas recién, porque yo por más que las edité y las leí, ahora que te escuché, entendí más cosas. Y pensaba que el glosario, un mapa, ¿cómo es que le llaman? Galaxia. Y tiene cosas para descargar con QR, para escuchar, audio. Lo que nosotros llamamos envíos en las clases, un montón de cosas. Y creo que funciona espectacular. Incluso tuvimos una discusión con Dani Dorfman. Con Dani Dorfman, salvo para hablar de nuestras patologías físicas concretas ligadas al cáncer, concretamente con lo demás nos peleamos mucho. Y entonces ella por ahí tiene un tono más académico, te diría. Y ahí tenemos una discusión más norteamericana, más colonizada. Lo voy a decir así tremendo, porque me enojo con eso cuando le sale ese perfil. Como que los textos que buscan algo didáctico o divulgación o intentan eso, como que bajaron, ¿no? Bueno, al final hablé yo.
Bueno, mientras se les ocurre alguna pregunta ahí o algún comentario, que también puede ser, yo tuve la dicha de haber leído, además el de Cristian, que ya está publicado, el de Julio y el de Laura con María José y con Nora Domínguez, y ahí me pasó algo muy especial con el texto de ustedes, que tiene que ver con un comentario y además con una pregunta. En primer lugar, bueno, ahora te referías y demás, a mí me encantó el texto, me parece muy productivo porque es un mapa, una puerta de entrada a lo monumental que son las historias en general, y esta que tiene 4 tomos ya publicados y los por venir. Entonces, me parecía, en relación con esto, con Vera, con lo que nosotros pretendemos hacer, digamos, la divulgación, también pensado para las aulas, me parecía que le permitía a los estudiantes poder moverse por ahí y poder encontrar esto que decías recién, ¿no? Esas palabras claves, esos conceptos, pero que en realidad ustedes los discuten y los vuelven, digamos, a entender en relación con otras cosas, como la revolución, que se entiende cuando pensamos en la revolución, digamos, una palabra tan transitada. Entonces, y además ponen en diálogo a todos los volúmenes mientras lo van haciendo. Entonces me parecía súper rico eso, para alguien que quiere acercarse, que a nosotros nos pasa en las aulas, a la literatura y a los estudios desde esta perspectiva. Y por otro lado, cuando lo iba leyendo, me pasaba esto de que me asombraba, porque es un texto en coautoría. Y a mí me pasaba que desde mi perspectiva, sigue siendo, digamos, como de alguna manera encorsetada, ¿sí?, en determinadas formas de la academia, tenía como esta idea de que tenía que ser como que es complejo escribir con otros y que al mismo tiempo a veces se notan esas tensiones cuando uno lee los textos. Además, no se trata de un artículo, se trata de un libro. Aunque sea un libro breve, tiene, digamos, esa entidad. Y al mismo tiempo, esto que ustedes mencionan en los textos, y en este también, de la interrupción, ¿no?, de los modos en los cuales nosotros pensamos, las prácticas, los saberes, las historias, me parecía ahí que era también, digamos, un actuar esta escritura en conjunto, porque en general, digamos, esta idea del maestro, pero el maestro en singular, digamos, ¿no?, desde esa perspectiva. Y ustedes ahí hacen otra cosa. En ningún momento dice esto lo escribió tal, o esto lo escribió María José, o esto lo escribió Nora, o esto lo escribiste vos, Laura. Entonces ahí hay un cuestionamiento. Entonces te quería preguntar, ¿cómo lo habían pensado a eso? Que tiene que ver con esto que están haciendo. A mí el tono me encantó, me pareció fabuloso, porque tenía esto, tenía una consistencia y tenía una cercanía también. ¿Y cómo lo habían pensado? ¿Cuáles habían sido esos propósitos? ¿Y cómo piensan esto, digamos, para lo porvenir en relación con los propios estudios feministas? Porque me parece súper potente eso de escribir en colectivo y moverse de ese lugar tradicional. Gracias por la pregunta, porque es algo que quería contar y se me pasó. No está en el libro. Hay varias cosas funcionando sobre las que quiero responder. En primer lugar, tengo que agradecer a Nora. Yo soy una discípula de Nora Domínguez. O sea, yo me formé con Nora Domínguez. Ella me dirigió toda mi carrera hasta que no necesité que me dirijan más, y ahora trabajo con ella, ¿no? Entonces tenemos un diálogo de muchos años, y Nora Domínguez es una persona muy generosa. Algo que lamentablemente no es realmente tan habitual, por lo menos en mi circulación por la carrera de letras en la UBA, no es algo tan habitual. Fue Nora quien alguna vez, cuando yo todavía estaba en los primeros años de pensar mi tesis, que me dijo: escribamos un artículo juntas, ¿no? Y a mí ese movimiento, y aparte no solo me dijo eso, sino que me dijo: vos sos Arnello Domínguez, tu nombre va adelante. Yo soy Arnello Domínguez, tu apellido va adelante, ¿no? Una pavada, pero no, o sea, yo tenía, no sé, 29 años, ella era ya una persona muy conocida en el ambiente académico, y sin embargo hace ese movimiento que yo sentí
como muy generoso y de mucha confianza, ¿no? Intelectual. Y para mí, frente a lo que son los imperativos categóricos que nos bajan ahora sobre cómo hacer críticas, sobre cómo trabajar, sobre cómo llevar nuestro currículum, ¿no? Y frente a el individualismo que estamos, digamos, que cada vez, digamos, estamos viviendo de forma más agresiva y disfrazado de libertades de diferentes tipos. Lo digo incluso pensando en el feminismo, eso, ¿no? Nos pusimos como meta escribir conjuntamente cosas. De hecho, casi todos mis libros son de escrituras colectivas y no son antologías. Que ahí hay como una diferencia. No es que le pido artículos a gente, sino que nos juntamos a pensar un libro juntas. Y en los casos más extremos como este son realmente escritos a 6 manos, digamos, en este caso, donde no hay partes. No es que cada uno escribe una parte. Lo escribimos conjuntamente. Y eso, además, tiene una dificultad muy grande para quienes nos dedicamos a escribir, y es que aceptar que alguien te diga esto no, o esto lo digamos de otra forma, o esto no te entiendo. ¿Cómo no me entendés? No te entiendo lo que querés decir, no te lo entiende nadie. Lo hacemos de diferentes formas. Nos juntamos mientras tomamos un café, mientras nos juntamos un fin de semana a hacer otra cosa, volvemos a hablar sobre eso, o tachándonos igual. Y nos mandamos el coso todo tachado. Yo soy la que más tacho. Pero, digamos, eso al principio, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta un texto de uno borrar un párrafo y decir este párrafo no sirve? ¿No? Bueno, un trabajo conjunto, y eso a mí me gratifica muchísimo. Estos textos para mí son mucho más importantes, digamos, subjetivamente lo digo, ¿no? Como digo, escribimos esto. Y podemos poner todos nuestros nombres, y quizás para quienes nos evalúen después, saber si subo o no de nivel dentro del CONICET, vale menos. Bueno, lo lamento porque para mí fue más importante trabajar así, ¿no? Bueno, yo puedo hacer un comentario, quizás no es pero estoy esperando un momento por contar esta anécdota, y vos me trajiste a Victoria Ocampo. Me parece que la anécdota... No, hay una anécdota que cuenta Cosalinsi que a mí me parece maravillosa y que me parece que dialoga mucho con lo que estamos hablando. Parece que un día en el jardín de Victoria Ocampo, Baeza y Ocampo estaban discutiendo a muerte por la traducción de un libro de Henry Miller que estaban haciendo. Y tenían que traducir que alguien se estaba masturbando. Y entonces Baeza le dice que se estaba haciendo la puñeta. Y quería decir eso. Claro. Y Victoria Ocampo le decía, de ningún modo, no vamos a escribir eso. Y en la discusión parece que Victoria Ocampo la cerró diciendo, ninguna mujer se masturba con el puño. Y además, acá nos hacemos la paja. Y así queda. Baeza, usted le comentaba que Baeza decía ante cada discusión eso, que bárbaro, que bárbaro. Tenemos algo que contar. ¿Querés que te pase el micrófono así se escucha? Bueno, gracias a todos, ¿no? Pero quería preguntarte, cuando comenzaron con toda esta historia de crear una historia feminista, y atreviéndome un poco como a usar la palabra interrupción, si tuvieran que interrumpir el tiempo para comenzar, porque no sé si la discusión pasó, pero a partir de dónde comenzamos a buscar, desde qué punto partimos, o si eso fue algo que se dio tácitamente, subliminalmente, o sea, no sé si me explico, pero más o menos, ¿cómo es que comenzaron ese proyecto? ¿A partir de dónde? ¿Cómo arrancamos?
concreta, digamos, el inicio fue muy concreto. Una jornada de investigadoras del Instituto de Género, donde se da una discusión y María José dice, tenemos que hacer nuestra propia historia. Las que existen no sirven. Ahora, cuando nos juntamos en serio a pensarlo, evidentemente aparecen todos estos problemas y hay muchos que nos resultan irresolubles en algún punto. Yo no voy a decir, la verdad no voy a, ni justifico todo, ni entiendo todo, ni decidí todo. Porque en algún punto, claro, y dimos mucha libertad a cada tomo de trabajar en el marco, digamos, bajando algunas líneas, proponiendo algunos cambios. Lo cierto es que en términos genealógicos, el primer tomo es Mujeres en Revolución, Otros Comienzos, y ahí mismo está planteado el problema que vos traes, ¿dónde empezar? ¿No? Entonces, digamos, se va más allá de la colonia, se va para antes, nos vamos a las cartas de algunas españolas, buscamos en algunas producciones indígenas, ¿no? Como que ahí hay un trabajo y que cada tomo fue resolviendo a su manera. Hay tomos que quedaron mucho más pegados por diferentes razones y problemas que planteó cada periodo a lecturas más tradicionales. Yo, por ejemplo, yo creo que el tomo que está por salir, que es el que podríamos ubicar temporalmente en la primera mitad del siglo XX, que nosotros le damos inicio en 1910, pero se lo damos porque en 1910 se hizo un encuentro, el primer encuentro femenino, entonces ahí planteamos por diferentes razones como un hipotético comienzo que no es tal, porque cuando leen se dan cuenta que se va para atrás el tomo, se va para adelante, ¿no? Hace como cualquier cosa, todos los tomos son muy porosos en ese sentido, pero a ese tomo le costó mucho más despegarse de la tradición lectora del periodo. Y uno de los problemas que planteaban las coordinadoras es el problema del archivo, que para poder hacer otras lecturas se necesita poder hacer más archivo, poder acceder a textos que por ahí no son los que leemos, ¿no? Entonces el problema del archivo es un problema, por eso también está en el título. El problema del archivo es un problema que aparece cuando tratamos de pensar una historia, otros comienzos, ¿no? Con respecto a la historia que estábamos diciendo, ¿cómo dialogan las escritoras argentinas con los feminismos de su tiempo? Y también sobre el canon y la crítica, pues estamos dando eso, estamos estudiando el profesorado de lengua y literatura en la escuela normal. ¿Se puede hablar hoy de un canon feminista argentino o de múltiples cánones en disputa? Esa es una gran pregunta para una clase. Son dos temas diferentes. En el primer caso, hay múltiples relaciones que se pueden leer entre literatura y feminismos, ¿no? Pero también entre autoras y feminismo, y son dos formas diferentes de leer, ¿no? Y que ahí también hay que tener un poco de cuidado. Efectivamente, por ejemplo, a principios del siglo XX podemos encontrarnos con escritos como Alfonsina Storni, que era feminista. Entonces ahí una podría leer cómo sus acciones tienen que ver, o sus ideas o sus escritos como periodista, por ejemplo, tienen que ver con el movimiento feminista que estaba produciendo en ese momento. Y por otro lado podemos leer los textos, ¿no? En su calidad de texto literario. Hay dos cosas diferentes para leer. Y por otro lado, esto es como una consideración personal. Yo prefiero no hablar de canon cuando hablamos de nuestras lecturas actuales. Yo prefiero hablar de series, en todo caso, quizás hablar de armado de genealogías. No me parece necesario hablar de contracánones o cánones en disputa. No sé, me parece innecesario. Como si ya tenemos el reconocimiento de un canon, ya sabemos que se enseña literatura sobre un canon, y bueno, trabajamos con eso.
Bueno, nos dicen que estamos más o menos en horario porque a las 19 están invitadas obviamente a la conversación que van a sostener Mercedes Isordi y Laura Almada. Ay, perdón. Esta mesa está accidentada desde el inicio. Y Cero Almada con Guillermo Canteros. Así que bueno, les queremos agradecer, obviamente, a Julio, a Cristian y a Laura. Y a ustedes por estar por acompañarnos esta tarde de semana. Bueno.